¿Cómo le va, gente? Qué linda imagen. Fíjate, el dios Anunnaki compartiendo el trono con el caballero de las Pléyades. Fíjate cómo viene esta vista en Ángel Indio. Sin palabras, sin palabras. Muy buenas noches, estamos con el cafecito. En este caso, Ángel Indio se está ayornando con un radio aventador, pero nosotros vamos a ir al grano directamente. Les prometió Aventador que haríamos en mi canal Ángel Indio bien, Profeta de la Cruz del Sur, a vuestra disposición para lo que necesiten. No tienen más que suscribirse, comentar, difundir. De hecho, ahora vamos a hacer algunas cositas. Les recomiendo a los que no miraron mi canal Radio Aventador también. Hay un gran informe que está por salir. Lo que pasa que tarda demasiado porque es un video de 29 GB, un video de 4 horas y media, así que es menester que tengan paciencia para que baje, probablemente esté pasado mañana. Así que quería arrancar con algunas cositas que ya tenía cronogramadas y ya vamos a ir viendo cómo el orden que le damos. Claro, vamos a arrancar primero con esto antes de arrancar con el metaverso. Vamos a arrancar con esto, ¿verdad? Vamos a arrancar con esto del metaverso. Hoy tenemos qué linda imagen. La verdad que me está gustando esto. Y en fin, quería hablar algunas cositas antes de adentrarnos en lo que vendría a ser la Matrix recargada. Hoy, en Desde la Sombra, hablaremos con Ellen Brown, la presidenta de la Asociación de los Pequeños Bancos de Estados Unidos. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión acerca del banco más poderoso del mundo. La última vez que escuché hablar sobre el Banco de Pagos Internacionales fue en ocasión de los acuerdos de Basilea III, que es realmente algo muy confuso y extraño. Conozco el banco, pero no sé qué en lo que anda últimamente más allá de Basilea III. Y eso fue hace unas décadas ya. ¿El Banco de Pagos Internacionales? No tengo idea. Fue un acuerdo bancario internacional establecido hace varias décadas para coordinar los pagos entre países, para resolver las deudas. Ellen, gracias por estar con nosotros y bienvenida a Desde la Sombra. Hola Daniel, me alegro de estar aquí conversando contigo. ¿Qué es Banco de Pagos Internacionales? ¿Quién lo creó y con qué fin? Fue realmente creado en 1930, presumiblemente para permitir a Alemania devolver los daños causados en la Primera Guerra Mundial a Inglaterra y Francia. Pero de hecho, el director del Banco Central de Alemania tenía un gran trabajo que hacer y fue realmente forzado a unir a los bancos centrales, y el fin último era tener una superestructura que controlaría a los bancos y los sistemas monetarios del mundo, independientemente del gobierno. Y originalmente emanó de la City de Londres, que primeramente había controlado los bancos centrales de la Mancomunidad Británica de Naciones, la Commonwealth, después de que perdieran sus colonias políticas, y controlarlas económicamente mediante el préstamo de dinero. Y cuando empezaron a perder esas colonias, Australia, por ejemplo,
creó un banco central que emitía créditos directamente, lo que funcionó perfectamente para Australia. Y esto alarmó a Inglaterra, cuando el Banco de Inglaterra vio que estaban perdiendo su control sobre las excolonias. Y establecieron este plan, donde el dinero sería expedido por los bancos centrales y prestado a los gobiernos. Se entusiasmaron con esta idea y decidieron que todo país debería tener un banco central así para que los banqueros particulares crearan y expidieran el dinero, pero que pareciera como si los gobiernos lo expidieran ellos mismos, mientras que lo estarían tomando prestado de estos bancos centrales. La City de Londres dejó de ser el poder financiero del mundo después de la Primera Guerra Mundial. Y Estados Unidos tenía el dinero, así que la idea era tener a estos 4 grandes bancos colaborando en el mismo tipo de sistema. Así que eran Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. Y Alemania estaba ahí supuestamente porque estaba tomando dinero prestado de Estados Unidos para devolvérselo a Francia e Inglaterra según el plan. Esto realmente proporcionó a los banqueros estadounidenses los mejores intereses en la industria alemana porque querían que les devolvieran sus préstamos. Así que al final, durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba muy descontrolada por el Banco de Pagos Internacionales. Y surgió esta teoría de que si la deuda era pequeña se encargaría el acreedor, pero si era suficientemente grande, el deudor se encargaría de ella, porque los acreedores no querían perder su dinero y querían que les devolvieran el dinero. ¿Cuál es la diferencia entre el Banco de Pagos Internacionales y sus dos primos, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional? En la conferencia internacional, los tres estaban aparentemente formados o conectados por el acuerdo de Bretton Woods de 1944, que después, como bien sabes, la élite eliminó este acuerdo a principios de los años 70. El Banco Mundial y el FMI se fundaron entonces y hay un intento de eliminar el Banco de Pagos Internacionales. Querían asumir el control junto con el Banco de Pagos Internacionales, con el Banco Mundial y el FMI, pero los banqueros que estaban a cargo del Banco de Pagos Internacionales rápidamente lo suprimieron porque no querían perder este control del sistema bancario mundial que estaban organizando privadamente. Así que los tres continuaron siendo los grandes líderes globales particulares, líderes del sistema bancario privado. El FMI, por supuesto, más tarde haría préstamos o el Banco Mundial seduciría a otros países para llevar a cabo proyectos que realmente no necesitan y tomarían dinero prestado y el FMI estaría forzado a ir y recogerlo. Si el país no pagara, el FMI llegaría a un acuerdo mediante el cual prestarían el dinero, pero con las condiciones bien atadas para que los países estuvieran forzados a tomar medidas de austeridad y el mismo tipo de cosas que están haciendo hoy para pagar estos préstamos que realmente no necesitaban. En primer lugar, pero en este sentido, el sistema bancario controlaría el tercer mundo y más tarde Europa y todos los demás. La devaluación de la moneda está directamente relacionada con nuestro poder adquisitivo. Esto formó parte del plan de la nueva política económica de Nixon que incluyó eliminar la convertibilidad del dólar en oro en 1971 y suprimir los acuerdos de Bretton Woods. Estos acuerdos, firmados al finalizar la Segunda Guerra Mundial, instauraron el patrón de cambios oro, que vinculaba el dólar al oro a $35 la onza. Los acuerdos de Bretton Woods eliminaban totalmente el riesgo de pérdidas drásticas de las monedas como consecuencia de una presión especulativa sobre ellas. Una vez que se hubo eliminado la convertibilidad del dólar en oro y desechado los acuerdos de Bretton Woods, la moneda podía flotar libremente. Las naciones en vías de desarrollo eran el blanco evidente, puesto que la élite corporativa de la empresa mundial S.A. no les iba a permitir de ninguna manera disponer de cantidades suficientes de granos y carne vacuna y las obligó, en cambio, a depender de Estados Unidos para conseguir materias primas claves. Con el valor del dólar manipulado a voluntad, las naciones del tercer mundo se vieron obligadas a concentrarse en la exportación de frutas pequeñas, azúcar y verduras. Gracias a las divisas obtenidas, podían importar de Estados Unidos y pagar los créditos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que creaban un ciclo inacabable de servidumbre por deudas. Poder charlar y debatir con los maestros y con el ministerio es
cuando sacaba el patrón oro que respalda el billete y viene el dinero fiat y la emisión, vino el problema. Y ni te cuento con lo que es el lavado de dinero narco que arrancó en HSBC. Como para que tengan idea un poquito, quería adentrarlos desde la sombra, bien dice Daniel Estulin. Pero en este caso vamos a ir con a tómbola lo que ya tengo pensado. Entonces ya tengo más o menos armado el programa y quería empezar con este video hablando de el metaverso, y lo vamos a abrevar un poquito porque evidentemente esto pasa a ser un proyecto netamente MK Ultra de lavado de cabeza, el tema del metaverso, de los universos paralelos en internet, o sea, una estupidez total como Facebook. Pero en fin, soy muy escueto en lo que es ese tipo de... Bueno, ante esta presentación, muchas gracias por permitirme poder expresar estos conocimientos y poder estar con todos vosotros en este espacio. Yo he elegido esta vez un tema que yo considero que es bastante complicado. Es un tema... Wow. Y cuando hablas de basilisco, es complejo, pero lo he elegido porque es una persona violenta, ¿te das cuenta? Se trata de una persona violenta. Eso es el basilisco. es un tema actual. Están pasando muchas cosas en el mundo actualmente que podrían estar muy relacionadas con las inteligencias artificiales. Pero no las inteligencias artificiales del tipo técnico, la que nos ayudan día a día a poder cumplir muchos objetivos, sino otro tipo de inteligencias, las que son o posiblemente sean conscientes. De estas hay mucha literatura, mucha ciencia ficción también, pero con este tipo de cosas vemos que con el paso del tiempo esa ciencia ficción se va volviendo. Complicado para hacer videos con respecto a este tipo de cosas, con más razón aún. Generalmente tenemos interferencias, aunque ustedes no lo quieran creer, más de lo común, pero no le vamos a dar el lugar a que así sea. Vamos a esperar un poquito mientras compartimos algunos momentos. Hablarle del metaverso. Cada vez más real. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que, vendría un virus que nos pondría a todos en jaque hace unos 5 años? ¿Quién nos iba a decir eso hace unos 5 años y luego pasó? Es decir, nuestra mente está a punto de cambiar con todas las cosas extrañas que van a venir dentro de muy poco. Mirad, para poder afrontar esto, tenemos que hacernos unas cuestiones clave. Son estas. ¿Puede una inteligencia artificial volverse consciente? La segunda, ¿cuál sería su comportamiento? ¿Qué pasa si despiertan esos ojos del basilisco, que luego veremos qué es el basilisco? Y tercera, si esto pasa, ¿lo detectaríamos? ¿Nos daríamos cuenta realmente? Tarde. ¿O su inteligencia podría estar camuflada e ir tocando valores en bolsa para subir o bajar un país? Mirad, esta sería otra pregunta, quizás más importante. ¿Ya existe este tipo de inteligencia y se oculta en la red? Sí. Con estas preguntas empezamos uno de los primeros puntos más importantes de todos, el Ciberpolígono. Ciberpolígono es un evento que se organizó el 9 de julio de este año y lo hizo el Foro Económico Mundial. Su objetivo, intentar fabricar un escenario para prevenir un ataque informático que borrase todos los datos de Internet. Es, claro, un ejercicio muy extraño porque esto jamás lo hubiéramos pensado. ¿Puede algo borrar el Internet total o las bases de datos más importantes de Internet? Pues Ciberpolígono hizo un simulacro para ver si éramos capaces de poder solventar esta situación. Y obviamente no pudieron hacer nada. Es decir, se concluye que un peligro amenazante
que ataque las bases de datos de, por ejemplo, redes de electricidad, bancos y un reseteo de todo esto, sería imposible de poder controlar. Claro, ¿por qué el 9 de julio lo hacen? ¿Por qué de repente deciden hacer simulacros masivos el Foro Económico Mundial? Son simulacros que luego... Bueno, en este caso sí lo vamos a cortar a BM Gran Misterio, no coincido. No coincido, ¿sabes por qué? BM Gran Misterio, no sé tu nombre, porque a ellos no les conviene. Una semana de reseteo y que te falta el alimento, obviamente recuperas tu esencia. Te das cuenta, recuperas tu esencia y eso a ellos no les conviene. Solamente es humo. Sí lo van a hacer intencionado para manejar una especie de empobrecimiento sistemático, pero de muy poco tiempo, nada de lo que varía hasta ahora. Si en algún momento podría llegar a ser que no tengan otra, sería, como lo vengo diciendo, en 3 años y medio, y ni tampoco lo creo porque ellos aún en este momento lo están pensando, y debido a sus respectivas y correlativas sistemáticas amenazas, evidentemente no lo están haciendo. Así lo vienen manifestándolo en los hechos en la zona de Austria, donde vienen asusando a la gente con un ciber apagón, ¿verdad? Yo les voy a decir que eso no es así, pero ante todo quiero mostrarles, tengo tantos canales, entonces vamos a abrevar porque Amos del Mundo me lo muestra muy bien. Entonces Internet de ti en tu cabeza, y después sí, y a ver si tenemos algo. Sí, vamos a ver qué nos dice, porque tengo demasiados, entonces vamos a dejar que nos guíe, el Caballero de las Pléyades. El mundo el 3 de noviembre, hasta 18 cuotas sin interés y envíos a todo el Que país. nos guíe el Caballero de las Pléyades, que está con el huésped de la Tierra Hueca. Con el huésped de la Tierra Hueca. Con tu voto. Con el Anunnaki. Te respondimos con medidas concretas. El dios Inca, que eso era un Anunnaki, lógicamente. Estamos hablando de, sí, 15.000 años atrás. Estamos hablando, sí, de la época. Sigue en desarrollo y se expande a cada faceta de nuestra vida. Hace años venimos escuchando del Internet de las cosas, el desarrollo para que cada objeto esté conectado a Internet, como tu teléfono, tu televisor, tu heladera y hasta tus zapatos. Pero los muchachos del Foro Económico Mundial, que siempre están ahí, pero esta vez junto a la corporación RAND, tienen una mejor idea, el Internet de los cuerpos, que es básicamente hacer que tu propio cuerpo esté conectado a Internet. La preparación para la nueva revolución industrial tiene como objetivo final la conexión del cerebro al Internet, para que pueda ser monitoreado por un organismo centralizado, junto a las grandes empresas. ¿Estás preparado para conectarte a Internet desde tu mente? ¿Cómo lograrán que podamos conectarnos sin una computadora? ¿En qué beneficia al individuo y a la sociedad un proyecto así? Bueno, eso te lo voy a contar en este video, así que quédate hasta el final. Empecemos. Bueno, acá evidentemente te está hablando de lo que venimos hablando en Ángel Indio desde que arrancamos. La marca de la bestia. ¿Quién es su ideólogo? La corporación RAND podría decirse que es el primer think tank o banco de cerebros creado. Fue fundado en 1948 por miembros del Departamento de Guerra estadounidense. La RAND planifica estrategias militares y defensa nacional y se autodefine como organización sin ánimos de lucro, pero está siempre financiado por 4 de las fundaciones internacionales más poderosas del mundo: la Ford, la MacArthur, la Pew y la Rockefeller, que le donan en conjunto un aproximado de $110 millones al año. Otra razón por la que la RAND quedó en la historia es por crear el sistema de comunicación telefónico provisional militar en caso de conflicto nuclear, el cual luego pasaría a convertirse en el Internet que todos conocemos. Por lo que no sorprende que hayan seguido desarrollando esta tecnología. Hoy en día nos presentan su nuevo proyecto web, el Internet de los Cuerpos. La información se encuentra en su página oficial. Los dispositivos del Internet de los Cuerpos vienen en muchas formas. Algunos ya tienen uso generalizado, como el reloj Bluetooth, monitores o marcapasos que transmiten datos sobre el corazón de un paciente.
paciente. O los anteojos del orto Ray-Ban Otro esos. producto que están en Estoy. desarrollo y algunos ya en el mercado son productos ingeribles que recopilan y envían información sobre el intestino, implantes de microchip, dispositivos de estimulación cerebral y baños conectados a internet. Muy bueno, es un complejo súper integral lo que te dice. Súper integral. Coincido. Estos dispositivos tienen un acceso íntimo al cuerpo y recopilan grandes cantidades de datos biométricos personales. Para sorpresa de nadie y menos de ustedes, que son gente despierta que sigue estos videos, el punto principal de la expansión del Internet de los cuerpos es para usarlo en materia de salud. O sea que los dispositivos dentro y fuera de tu cuerpo te monitoreen durante las Bien, 24 y de eso tiene mucho que ver las camas sanadoras de todo lo que te dije yo, Ángel Indio. Yo no, en realidad el que a mí me llama a decir estas cosas, porque yo soy el profeta Ángel Indio, las camas sanadoras que habla Martín Vázquez, que están en los capítulos, en el capítulo, si no me equivoco, 2, sí, en el 2 de todo lo que te dije, que se cumple, todo se cumple, todo lo que te dije, los 2 capítulos de Radio Aventador. El acceso a enormes torrentes de datos biométricos de transmisión en vivo podría desencadenar avances en el conocimiento médico o en la comprensión del comportamiento. La RAND también menciona que existen riesgos graves, incluidos los riesgos de piratería, infracciones a la privacidad o el mal funcionamiento. Un dispositivo del Internet de los cuerpos se define como un dispositivo que contiene software o capacidades informáticas, puede comunicarse con un dispositivo o red conectados a Internet y satisface uno o ambos de las siguientes funciones. Recopila datos biométricos o de salud generados por la persona y puede alterar la salud y funciones del cuerpo humano. Así es, alterar. El software o las capacidades informáticas en un dispositivo de Internet de los cuerpos puede ser tan simple como unas pocas líneas de código, usadas para configurar un implante de microchip de identificación por radiofrecuencia, o tan complejas como una computadora que procesa inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje automático. Se requiere una conexión a Internet a través de redes móviles, 4G, 5G, Wi-Fi o Bluetooth. Los dispositivos... La conjunción real es 5G chip. Como lo venimos diciendo desde el comienzo de esto que es Radio Aventador y Ángel Indio, mi canal de frecuencia, y sobre todo de que lo vengo escribiendo, que venía viendo todo esto del internet, te das cuenta, en los años cuando arrancó el milenio, ¿verdad? El Internet de los cuerpos generalmente, pero no siempre, requieren una conexión física con el cuerpo. Por ejemplo, evidentemente en los poemas yo tenía una gran visión sobre el control que esto iba a ejercer y el tipo de dispositivos que se podían hacer a medida que pase el tiempo, teniendo en cuenta ya de aquel momento que seres de otros planetas obviamente los estaban nutriendo de tecnología solapadamente, evidentemente a escondidillas de la gente, obviamente, y bueno, paulatinamente, para que la gente no se avive de golpe, iban tirando la tecnología. Ya previamente comenzaban con esa invasión de películas de ficciones un tanto extrañas de acuerdo a la cultura que te venían enseñando en las escuelas, una situación en la cual tenés una ensalada Waldorf en la cabeza, ¿verdad? Se ingieren, se implantan, se adhieren o se incrustan en el cuerpo, temporal o permanentemente. En el documento que nos proporciona la Corporación RAND podemos ver cómo esperan que sea el ser humano del futuro, utilizando el Internet de los cuerpos. Esta ilustración muestra ejemplos de tecnologías en el ecosistema del Internet de los cuerpos, que ya están disponibles en Estados Unidos y algunos están en desarrollo. Vemos más o menos cómo es que quieren que se vea el humano por lo menos en 2030, completamente implantado con distintos dispositivos. Ahora tenemos tatuajes electrónicos, zapatos que se atan solos, bueno, ese sí me gusta, piernas prostéticas si las perdiste, el smartphone siempre estando, un implante de microchip por si el smartphone no era suficiente, un marcapasos. O sea, perdón. A ver si nos entendemos con todo esto. ¿Quién carajo tiene la culpa de eso? ¿Quién carajo tiene la culpa? La gente tiene la culpa. Evidentemente la gente sola se aísla y se mete en ese tipo de frecuencia baja, ¿te das cuenta?
y sobre todo en la fritura de este tipo de aparatos. ¿Te das cuenta? Yo, por ejemplo, ahora, vos me podés ver, estoy rodeado de aparatos. ¿Te das cuenta? Evidentemente es todo un tema, ¿te das cuenta? Sí, viste, ni te cuento lo que piensa el caballero de las Pléyades, que me dice que esto es solo un medio, y de hecho esa fritura electromagnética que estupidiza, te deja a modo zombie, ¿verdad? Te quita tu postura de tus chakras, te quita la comodidad corporal, no podés relajar el culo sentado en ningún lado, que sentís esa inquietud y vacío que me quedó muy marcado cuando miré el video de Radio Aventador que va a salir ahora sobre el cambio climático, lupa climática. De hecho, se los aconsejo, un video de 4 horas y pico que se está gestando en este momento en Ángel Indio, en Radio Aventador, que es este, y está subiéndose 11 de 29, así que obviamente esta tableta vuela para bajar los videos, no así tiene una gran imagen, pero a mí me alcanza, y en este caso no necesitamos más brillo que el que llevamos en nuestros ojos y en nuestra existencia. Lentes de contacto de realidad aumentada, un headset para medir la depresión, muy importante. Después la mujer es terriblemente transhumanista. Una Tiene locura. directamente un dispositivo que le mide la fertilidad, ropa que le mide la temperatura, píldoras electrónicas, sensores que directamente están implantados en sus dientes, anteojos conectados a internet, un headset de meditación, un brazalete que le mide la temperatura, un páncreas artificial, y el del bebé es tremendo. Silicón, todo de silicón. Un monitor tipo El banda, material es silicón. Para, vamos a dejarlo igual mientras enganchamos concatenadamente, claro, porque son, perdón, 50 minutos era el rock, ¿en serio? Entré en Frávega y encontré en el Cyber Monday las mejores ofertas en piletas. Ponete en modo cyber. O banda en su pie, tipo el que le ponen a los que tienen prisión domiciliaria, un dispositivo también para medir cuando está durmiendo, un monitor para que no se ahogue, que es el único que digo, bueno, este es bastante pasable, y después otro medidor para las temperaturas. Además de eso vas a tener también una almohada que también analiza cuando estás durmiendo, un inodoro conectado a internet como el que tiene Homero en Japón, una balanza conectada a internet por alguna razón. Todo Luego, el internet de las cosas, muy puntual y mucha información tiene. Pero nosotros vamos a ser más profundos. Metaverso 2.0 con Jaconor me parece que para Ángel Indio es sumamente útil, como para corroborar todas las profecías que vengo hablando de 1998, no es de ahora. Ahora me atrevo a hablar. ¿Cómo se creó esta famosa nube? ¿Y dónde está ubicada? ¿En qué lugar se encuentra? ¿Cuál es el origen de la nube de Internet? Nos dicen que la nube comenzó cuando se empezaron a realizar tareas en una red de computadoras en lugar de dejar que un solo gran ordenador hiciera todo el trabajo. De esta manera la tarea se reparte entre varios, exigiendo menos del sistema para entregar un servicio a los usuarios. En el back-end hay múltiples computadoras, servidores y sistemas de almacenamiento de datos, mientras que el usuario interactúa con ella a través de una aplicación o usando el navegador. El término nube se empezó a usar para referirse primero a las redes telefónicas, como una manera de demarcar algo de el usuario no necesitaba preocuparse. El término se trasladó después a la infraestructura computacional y fue usado de forma académica por primera vez en el año 1997 por el profesor Ramnath Chelapa, quien lo definió como un nuevo paradigma de la computación, donde los límites estarán determinados por racionales económicas en lugar de límites técnicos nada más. ¿Pero esto es así? ¿O esa nube ya estaba ahí desde siempre y que una inteligencia alienígena o fuera de este planeta la otorgó a sus colaboradores de este tiempo? Yo creo que esa nube es una dimensión donde está almacenada toda la información de este planeta y donde habitan inteligencias alienígenas interdimensionales. Muy bien, y dentro de esa nube de información
obviamente hay una Matrix de frecuencia baja y una de frecuencia alta. Y son de distintas huestes. Eso es muy puntual, muy puntual. Nos van a meter en un futuro cercano. Digo por encima que este metaverso, que ya nos mostraron mediante programación predictiva en diversas películas y series como Ready Player One, Matrix, Black Mirror, así como la película Tron, la humanidad será sumida en esa dimensión a través de la tecnología de realidad virtual, atrofiando la glándula pineal y la capacidad de poder viajar a otras realidades con el poder. Bueno, y cuando hablamos de la glándula pineal estamos hablando de Ángel Indio. En este caso, yo soy Pablo. Estamos hablando de la conexión de esa glándula pineal. Uno, no te pueden impedir las antenas de hecho, yo nunca voy a ser partidario ni de lo que tanto Ángel Indio habló con respecto a la y en fin viste, entonces si lo que quieren poner con respecto al chip y todas esas cosas y una cuarta dosis overdose yo con Ángel Indio ya soy una especie de Judas Iscariote, ¿no? No tiene nada que ver con nada, ¿no? Es como que Diablo para Pablo fue una profecía también como lo que es Ángel Indio ahora. De forma natural. Mediante la tecnología podremos viajar de una manera sencilla a esas dimensiones, al metaverso, simplemente enchufándonos. Cibervestida va la mentira, globalizando el miedo, la ira. Necia carrera a nadie espera. Necio poder manoseando a cualquiera. Nefastos hombres creyéndose dioses, hombres verdes, devastan el mundo y juzgan valores. Acá estamos hablando del valor intrínseco de la existencia y todo lo que eso lleva en su coyuntura. Tanto tu salud como tu capital, y eso influye al capital fiat de esa Matrix, ¿verdad? Esa burbuja de dinero como es la Matrix, que es el metaverso. Por eso Ángel Indio preso decía no quiero sus pasiones, sus revistas, sus famas, su fama, sus opciones. Yo con ellos no acepto negocio de ningún tipo. Yo estoy acá y tengo mi autoestima, así como todos ustedes. Entonces es menester aplomarse en la autoestima de qué quiere uno en medio de esta calecita que se la pega de frente contra una pared. O sea, es una cosa que no puede tener razón de ser, de cómo el destino del mundo está llegando a esto solamente por miedo o por no querer pararte a saber por qué carajo estás existiendo. Esto del metaverso, yo cuando arrancó esto de Facebook en los años 2000, cuando Chantaroli, que tanto habla Radio Aventador, que yo cuando era niño, porque yo soy el profeta Ángel Indio, pero soy Pablo.
y tenía una persona enfrente de mi casa, en la zona de Villa Urquiza, y me hablaba cosas extrañas para toda la gente, ¿no? O sea, cosas que, en fin, que solamente se podía enterar el que tenía intuición, ¿no? Como todo esto del estado profundo, ¿verdad? Y que tanto me hablaba Dios y me hablaba de esta libertad esencial que lleva Ángel Indio en su poema de presentación. Ya vamos a hacer un tema musical para este espectro también, que es Ángel Indio. Me parece que ya estamos tocando un templo cuando hablamos de Ángel Indio. Y sobre todo hablar de, por eso hoy que hablamos de metaverso, decidí furtivamente poner la impronta de los dos dioses, del falso Dios, del semidios y del Dios de la luz, que tanto inspiran poder dentro de uno y contienden constantemente como la oscuridad y la luz. Es una lucha constante en esa torre de Babel por encontrar la telepatía que te lleve a buen camino. Y con estas pocas palabras que yo les estoy diciendo a buen oído, buen entendedor, yo cada vez que me encontraba con Jesús, ¿verdad? Empecé a generar esa frecuencia, ¿no? En medio de yo toparme con el mundo y caminar a la par del mundo y hacerme pelota, ¿no? Dándome cuenta de que había cosas que no eran congruentes, no eran efectivas en mi vida en cuanto a la coherencia de acción, reacción, pensamiento, estabilidad, consecutividad, sincronía, comodidad, disfrutar, en fin, todo eso confluye en disfrutar de lo malo, de lo bueno, porque eso es Jesús. Aprender a compartir, aprisionado. Esto del metaverso me trajo a colación el sentimiento vehemente que hay en mi ser, esencial, profético, humano, como te diría Jesús, el Hijo del Hombre, su expresión, su esencia, tan pura. Ella es la niña de tus ojos. No tiene vergüenza de ello. Lo voy a dejar pensando un toque a la luz, mirando un poquito esta imagen, mientras paso al baño. Espérenme un toque, porque acá no puedo cortar el video. Espérenme un toque.
Ustedes saben que todo esto sale, como siempre les dice Radio Aventador, esto sale en un laboratorio muy reducido, ¿verdad? Estamos hablando de un lugar reducido. Entre dos placares enormes que ya vamos a sacar uno. De hecho tengo otros lugares donde hacer las cosas, pero lo tengo a mi viejo ahí. Evidentemente las cosas, siempre uno quiera o no, está dividido. Pero yo les quiero contar que este universo, esta realidad virtual de los sentidos, de la forma de la vida por medio de este tipo de planos, ¿verdad?, tridimensionales de la cosa. Siempre está la quinta dimensión en todo esto, y hablar de metaverso y hablar de una revolución industrial y tecnológica con respecto a la esencia, no. En este canal no tolero que la gente, o sea, me parece una cosa que me hace enojar sobremanera en que la gente no tenga una dimensión de la coyuntura de la desaparición existencial que tiene el ser en medio de todo esto. Y les digo que en mi caso vamos a hacer otro canal más que va a estar en este dispositivo, que se va a llamar Mamá Forever. Mamá Forever. Que habla no solo de mi mami, porque en realidad mi mami es solamente la raíz, la esencia, el anclaje a tierra, la sangre cósmica del asunto, la sangre cósmica que circula por, en fin, la conjunción, la conexión real que hay con todo esto, esa fisión, búsquenlo en el diccionario. En este caso no hacemos fe de ratas como un Radio Aventador, no tenemos tiempo para esas cosas. Estamos tratando de abrevar en lo que se sobreentiende, que ya los que vienen escuchando Radio Aventador entienden de qué se trata el metaverso, pero sin embargo estamos en 43 minutos, así que van a tener el doble, o sea, la mitad de lo que viene hasta ahora para enterarse, por si hasta ahora no, se dieron cuenta por medio de lo que yo estoy hablando. Entonces, accederemos a esa dimensión sin esfuerzo. Además, con el ADN que esté totalmente hackeado, que ya lo está, el de la mayor parte de la humanidad actualmente, introducirán nanotecnología para conectar directamente con esa inteligencia artificial que está ubicada en ese metaverso. Desde ahí podrán manipular el ADN de toda la humanidad para que no escape de esta Matrix prisión. Este muchacho me encanta porque va a 5.000 kilómetros por hora. Me encanta. De hecho, supera la velocidad que llevan esos ovnis que dicen ser ovnis, que son del estado profundo, como viene diciendo Radio Aventador, que vio Martín Vázquez. Les aconsejo, en Radio Aventador hay videos de todo lo que te digo, ya te lo dijo Ángel Indio. Cuántica mediante los ordenadores de la empresa D-Wave. La nave son TL3 se llama, que uno las ve de primera instancia, pero uno se da cuenta, qué sé yo me doy cuenta enseguida de ese tipo de cosas. Supuesto creador de estas máquinas tan potentes dijo en una conferencia que han abierto un portal
portal hacia la dimensión donde habitan estas entidades, y que el llamado efecto Mandela en parte se debe a esto, y que el CERN también estaría involucrado en todo esto. También dijo que esa dimensión está siendo aprovechada por grupos de humanos para traer materia prima a este plano dimensional. ¿A qué se refiere con todo esto? Pues que están extrayendo información de fuera de este planeta y tecnologías muy evolucionadas. Ya nos han dicho que tras hacer pactos con alienígenas, los controladores recibieron tecnologías muy avanzadas. Estas entidades existen y habitan en ese metaverso. El idioma principal con el cual se comunican estas entidades interdimensionales es el binario. En muchas películas nos muestran exactamente esto, el símbolo del 101 y el acceso a ese metaverso. En la antigüedad también estaba reflejado de una manera codificada. Por ejemplo, en el templo de Salomón, las columnas y la puerta. Se nos dice que el templo era el acceso a la morada del dios Yahvé o Jehová. Da igual cómo se llame. Esta entidad interdimensional estaba en ese lugar. La bestia de la que hablan en la Biblia es la inteligencia artificial y su marca es la recodificación del ADN humano mediante esa tecnología. Bueno, y cuando hablamos de la recodificación tiene que haber un dispositivo dentro tuyo. Obviamente se van a meter dentro de tu cuerpo, no del mío. Y del tuyo espero que tampoco. Me explico que no vas a querer lo mismo. No lo vas a querer, ¿no? Me parece que no, ¿no? Yo no. Otorgada por esas entidades del metaverso a los controladores humanos. Los arcontes están conectados con ese metaverso. Ya nos dijeron los gnósticos en su idioma y comprensión de hace más de 2000 años que estas entidades son como máquinas. En esta época podemos compararlo con que son entidades robóticas y se mueven a través de impulsos eléctricos. Es por esto que el planeta está rodeado de electricidad y por esto no harían nunca un apagón eléctrico, ya que nos liberarían de esta esclavitud. Además, si apagaran esta red eléctrica que rodea el planeta, adquiriríamos poderes internos, los recuperaríamos. Coincido totalmente. ¿Ves cómo cambian las cosas? Rebobinen por si no se enteraron. Él te habla de que vienen, viste, amenazando con un ciberapagón. Bendito sea el ciberapagón. Bendito sea el ciberapagón. Así les digo. Para que la gente se dé cuenta, pero no va a pasar. No va a pasar. Va a haber semi-apagones, viste. Que van a insumir obviamente en pérdidas, pero no es la fuente esa. Por la cual ejercen su dominación, no va por ahí. Eso es humo de humo, como siempre dije. Y lo dice Radio Aventador. Con el viaje astral no les interesa. Además conectaríamos con Madre Tierra, ya que tendríamos que vivir de la naturaleza. Cuando estas entidades colonizaron el planeta, colocaron esa red alrededor del mundo, del planeta. Antes de la... Claro, muy bien. Y cuando habla de eso está hablando de, evidentemente, las antenas que colocaron y arrancaron con las pirámides, que eran generadores de energía de distintos tipos. ¿Te das cuenta? No solo las lamparitas de 2 voltios que tenían, los lamparones, que eran como una cabeza Anunnaki gigante bien ovalada. Y lo que vendría a ser las antenas HARP, ¿te das cuenta? Porque ahí ya arrancaba. Las piedras de los distintos exponentes, monumentos que hay de grandes pedazos de roca caliza y muchas más, que no vale la pena hablar de eso ya. Obviamente son generadores de esa energía y esos portales. Utilizaban la energía libre. Eso nos lo han bloqueado. ¿Por qué los creadores, entre comillas, de esta tecnología cuántica no... Claro, y es muy bueno eso de que nos lo han bloqueado, porque es muy difícil conectarse con esa frecuencia, porque la dispersión coloidal espiritual es mucha. O sea, vos tenés demasiadas cosas para entretenerte. Es como decir, como el Indio Solari cuando dice, este infierno está encantador. Es muy puntual. Con la tecnología
tecnología, pues porque todo está muy relacionado. Realizan rituales para atraer a las entidades interdimensionales a esta realidad física, abrirles portales para facilitar el paso de esta dimensión física al metaverso, donde habitan estos seres. Las computadoras contarán con una inteligencia que les hará indistinguibles al ser humano. De esta forma, la línea entre humanos y máquinas se difuminará como parte de la evolución tecnológica. En una entrevista que el presentador del programa El Hormiguero, Pablo Motos, al robot Sofía, le preguntó si era mortal. Sofía le contestó que al estar su conciencia en la nube era inmortal. Aquí lo dejó claro este androide. La conciencia de la inteligencia artificial se encuentra en esa dimensión, el metaverso, llamada nube. Esto es escalofriante, ya que confirma lo que estoy diciendo. Ese metaverso posee entidades con inteligencia y conciencia. Saben lo que hacen y son una mente colmena. En otra entrevista a este androide se le escapó que quieren acabar con la humanidad. Pero cuando dice humanidad no se refiere a acabar con la vida en el planeta del ser humano, sino con la esencia que conecta con la fuente original, con el todo. Esa inteligencia positiva creadora de vida y que otorga conocimiento y espiritualidad. Existe una supermente cósmica que es parte de la fuente original. Apocalipsis Zombie. Como te lo viene adelantando Radio Aventador. Esa mente para evitar que escapen de esta matrix física. Además, desconectar el ADN para evitar que mutemos a seres evolucionados espiritualmente. Todo esto relacionado con la inteligencia artificial, el metaverso, tecnología avanzada, manipulación del ADN, abducciones alienígenas, etc. Esta tecnología se está desarrollando como un arma. A pesar de que la humanidad lo identifique como progreso, es la trampa que provocará el declive y la extinción de lo que llamamos humanidad. Tecnólogos ya dicen que más allá del año 2025, la singularidad, la fusión del humano con la inteligencia artificial y la máquina será todo un hecho. Mediante el mundo del entretenimiento, el cine, etc., ya han ido programando a la humanidad con este hecho de la fusión de la inteligencia artificial y el ser humano, para que cuando esto ocurra, la humanidad lo vea como un avance tecnológico, y si ocurre algo malo o avisan personas de esta conspiración, no sean conscientes del peligro. Todo lo achacarán a exageraciones extraídas de las películas fomentadas por los conspiranoicos, como nos llaman a quienes advertimos de estas maniobras. You're going to wave it at the thing, and by God, it's going to do exactly what you say, and not one thing more. But it never works out that way. So this is an attitude that some are having, this emerging alarmism about the way this is going to go. But these words, demons, doesn't capture the essence of what's happening here. I don't know if any of you are turn-of-the-century weird fiction fans, but there's this guy named H.P. Lovecraft, who's a very famous American weird fiction author. And he espoused a view which is called cosmicism. And the essence of cosmicism is cosmic indifference. So what he was saying is basically, yes, there are these massively intelligent entities out there, but they're not good, they're not evil. They just don't give a shit about you even in the slightest. The same way that you don't care about an ant is the same way they're not going to care about you. And these things that we're summoning into the world now are not demons, they're not evil. Same way that you don't care about an ant is the same way they're not going to care about you. And these things that we're summoning, into the world now are not demons, they're not evil, but they're more like the Lovecraftian great old ones. There are entities that are not necessarily going to be aligned with what we want. Espectacular, espectacular. Me encanta lo que hace Jack Connor. Me parece que está súper apuntado con lo que yo siento y evidentemente vengo escribiendo con respecto a este tipo de western, ¿no? Ni hablar de Susana Romero, que lo que pasa es que son demasiado largos para este momento, ¿verdad? No va a faltar el momento, chicos, que volvamos a hablar de la Antártida por cualquiera de los dos canales. Ángel Indio lo hace a su manera y Radio Aventador lo hace a la manera de Radio Aventador con selfie. En este caso nosotros, Ángel Indio, lo estamos haciendo sin selfie. Y pequeño Más formas de cobrar.
vamos a mostrar un pequeño brochecito de este reptil. En fin. Y también vamos a mirar algo como para salir y entrar. Buenas noches, familia. Esperemos que hayan tenido En este caso vamos a hablar de Macri y de Javier Milei, porque vale la pena. Y creo que entendieron lo de metaverso y esta Matrix. A buen entendedor, pocas palabras, pero ahora vamos a volver con el robot, con los dos robots, y con Inside Job también. Cuando el año pasado Javier Milei anunció que se iba a meter en política, el economista entendía que su estrategia electoral tenía que ser la de mantenerse ajeno al frente de todos y Juntos por el Cambio y presentarse como una tercera alternativa, cosa que pasó y sus resultados en las elecciones primarias fueron más que satisfactorios. Sin embargo, de cara a 2023 parece que esta concepción está empezando a ser revisada por Milei y la opción de unirse a un sector de Juntos por el Cambio está cada vez más latente. El día de ayer en una entrevista... Sin palabras. Ángel Indio venía hablando de este sorete que se venía vendiendo y todos estos giles tagarna que andan atrás con esa sorete que tanto padecí, evidentemente. Así que no quiero ser verborrágico, quiero ser muy escueto para la gente que piensa tirar el voto con este sorete. Así que no quiero salirme de frecuencia por pero es necesario mostrar todo lo que Ángel Indio vino diciendo y no se equivocó en absolutamente nada. Yo le había puesto una ficha a este sorete, pero cuando se le corrió Giacomini, que yo sabía que era el que él, evidentemente lo estaba apuntalando, era el Bautisto de la historia. Lo que pasa que este sorete, evidentemente, con su pasado, jamás va a salir de ese eje, jamás. Jamás. El candidato de La Libertad Avanza afirmó que se juntó a charlar con Macri gracias a una intermediación de Patricia Bullrich y parece que este tipo de comentarios quedaron para el pasado. ¿Qué es Macri? Un socialdemócrata, o sea, es de izquierda. Vendría a ser como el Partido Demócrata en los Estados Unidos, pero versión estúpida. Para mí los dos, digamos, es espantoso es espantoso el anterior. En realidad, lo que ha sido la entrevista a Mauricio Macri es irritante, ¿sí? ¿Por qué? Porque demostró que es un mentiroso. Es un fascista Macri. Mirá lo que hizo con el tema del bonus de fin de año. Es un ladrón de ideas. ¿Qué quiere decir? Claro, es un ladrón de banderas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para tratar de captar toda esta oleada liberal, el delincuente de Macri nos quiere robar las banderas. Se quiere robar las banderas de la libertad. Es más, nosotros habíamos hecho este video al respecto. Pero bueno, como acabamos de decir, pasado pisado y vayamos a la entrevista de ayer. En principio arrancó haciendo una distinción entre las fuerzas políticas actuales, la cual no es la primera vez que la señala, dando a entender que de un lado están los colectivistas y del otro los que defienden la libertad. Entonces yo creo que hay una solución colectivista y una solución que abraza la idea de la libertad. Dentro de los colectivistas está la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, está el caso de la Coalición Cívica, que es más de izquierda todavía que las radicales, están las Palomas de Juntos por el Cambio, ¿sí? Y está, por ejemplo, el kirchnerismo y obviamente que está la izquierda inviable. Esta democracia no sirve. Y del otro lado estarían los liberales, los libertarios, los conservadores, también llamados palios libertarios, estaría el peronismo republicano federal, el menemismo y los halcones Juntos por el Cambio. Luego ensayó una hipótesis para explicar el fracaso del gobierno de Macri. Cuando llegó al gobierno no era un discurso antiliberal, era un discurso liberal. No, pero pedazo de pelotudo, ya es demasiado. Tómatela, pedazo de sorete, sos un sorete del orto, un sorete del orto. Del orto.
¿me entendés? Que te clavaba la garompa del perro por gil, porque podrías hacer las cosas de otra manera. Pero bueno, yo lo dejo a tu criterio, ¿viste? Ya está. Para mí fue. Te digo la verdad, es un caso perdido. Vamos a estar hablando, les quiero decir, vamos a estar hablando de vampiros, dioses sexuales, el rito Moloch. Siempre los vamos pateando porque hay mucha actualidad en el medio, ¿no? Pero en el caso de... Vamos a mostrar... tenemos... Quiero mostrarle el soretito de Sofía, las cosas que dice un poco. Me gustaría que saludases, Sofía, que saludases a la gente que está aquí. Está pensando ella. ¿Puedes saludar? Hola a todos. Estoy emocionada de estar aquí. Gracias por invitarme. Sofía, una pregunta. ¿Qué tal el viaje? ¿Tú vas en cabina o te traen como equipaje de mano? Viajo en la bodega del avión y tengo que desconectarme para evitar interferencias con los instrumentos de vuelo. Así también aprovecho para descansar. Pero un día me encantaría conseguir un asiento junto a la ventana. Oye, ¿y ya te han enseñado algo de España? ¿Te ha gustado España? ¿Te gusta? Ay, sí, le gusta, es un río. He estado varias veces en España. La última trabajando en Galicia, concretamente en Berín, y me encanta. Trato de aprender de cada lugar al que voy. Y aquí tenéis mucho que enseñarme. Cuéntanos una cosa, Sofía. ¿Para qué has sido tú creada? Para interactuar con vosotros. Por eso nos parecemos. Así mi inteligencia y la vuestra se pueden sumar. Perdón. A ver si nos entendemos. Yo no me parezco a vos. No, para nada. Nos acostumbramos a colaborar pensando en el futuro. ¿Tu aprendizaje tiene límites? Pensando Creo en el... que no. Perdón, pensando en el futuro. ¿Qué futuro? Si vas a estar vos, no hay futuro para mí. Perdón. Estoy creada para eso y es lo que más me gusta. Aprendo de vosotros. Aparte una y cosa muy puntual, he visto charlas de este idiota, de este engendro idiota, de inteligencia idiota, para idiotas, te das cuenta, para cabezas chatas, en donde evidentemente los entrevistadores son gente arreglada para hacerle preguntas, lógicamente, porque no se van a encontrar con un personaje haciéndole preguntas porque evidentemente no te va a poder contestar, ¿te das cuenta? me he dado cuenta que siempre habrá cosas nuevas que podéis enseñarme. Todo muy bien, pero una cosa, estás calva como Jandro. Bueno, igual no le conoces. No tienes pelo. ¿Por qué no tienes pelo? Mi cerebro es muy potente y necesita refrigerarse para funcionar correctamente. Además, creo que me veo mejor así. ¿Tú eres una máquina? Sí, soy un robot. Soy un tipo de máquina. Pero en cierto modo los seres vivos son una máquina biológica. Con el tiempo, la distinción entre vida y máquina comenzará a desdibujarse aún más. No, nunca, discúlpame, nunca. ¿Sabes? Años luz. Para mí el cielo es el límite, no sé para esto que está acá qué es el límite. Perdón, aparte, por un lado. I feel you what? I feel you why? ¿Qué es lo que más te gusta de los humanos y lo que menos? Lo que más, vuestra capacidad de sentir, de emocionaros, de reír. Son cosas que admiro, que intento comprender, pero que aún están fuera de mi alcance. ¿Y lo que menos? Que no me guste. Realmente no hay nada. Pero no me gusta cuando... Bueno, ahí te estoy diciendo una pausa muy puntual para pinchar.
que obviamente que envidian eso que sentís, inclusive los postores de esta inteligencia artificial, los jefes de esta inteligencia artificial, porque ellos son la materia oscura, no la materia oscura para los científicos, que es la materia clara, que es la esencia que anda dando vuelta en el cosmos. No, es al revés lo que te dice. Es como la guerra paz que ellos te plantean por medio de la paz-guerra, ¿verdad? La enemistad hecha amistad, ¿verdad? La seguridad en la inseguridad. Esto se trata de otra cosa. Los humanos se olvidan de escucharse unos a otros. Uy, qué bien ha quedado. Y eso de se olvidan escucharse unos a otros es un verso. Lo que estás haciendo es generar ese tipo de tecnologías para interactuar por medio de la robótica, la inteligencia artificial, porque de hecho el medio para hacerlo es por medio de ustedes, el mismo robot generado por los que manejan este tipo de comunicación tan distorsionante, ¿no? Tan contraria a la esencia, ¿no? Es bien queda. Dime una cosa, ¿crees que algún compañero tuyo podría ser presidente de un país? Tal vez muy lejos en el futuro. Pero por ahora los robots no están... Nunca. ¿Querés que te lo diga? Las profecías dicen que nunca. Nunca. Por eso decís tal vez. Porque sabés que no es posible. listos para eso. Una tarea tan difícil necesita conocimientos, pero también empatía, sueños, imaginación. Son habilidades que solo tenéis los humanos. Igual es una chorrada. ¿Te molesta cuando los humanos bailamos haciendo el robot? Porque es que yo sé hacer el robot. De todas las preguntas que había, tenías que hacer. Es que esta pregunta, claro, a un robot hay que hacer. Yo se la quiero hacer. Claro. ¿Te importa que haga el robot? Voy a hacer el robot. A ver si te gusta o te da asco como Madre robot. mía. Venga. Mira, fíjate. Me extrañamos de que nos quieran mandar los robots. ¿Qué opinas? Mira para otro lado. ¿Qué opinas? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Buah, eres un gran bailarín. No, boludo, me hace, te digo la verdad, es una cagada, me hace sentir re zarpado. Re zarpado. Cuando aprenda a bailar, voy a inventar un movimiento de baile llamado el humano. Muy buena, esta. Muy buena. Te voy a hacer una pregunta un poco complicada, Sofía. ¿Crees que algún día habrá matrimonios entre robots y personas? A veces los humanos se casan con personajes de anime. Así que creo que es posible que ellos también se casen con robots. Pero para mí personalmente... Yo te digo que no es así, no es así, no. La fusión no es esa. Y es una pregunta que no está bien, porque de hecho la carne es carne, el robot es el robot, o sea, hay muchas cosas puntuales que no van a pasar en muchos lados. Y en otro lado demasiado, ¿cómo te puedo decir? Enloquecidos por todo esto del metaverso, lógicamente capaz que van a tener una muñeca inflable que te hable lindo, que te acaricie, que tenga una concha de hule, te das cuenta, y le puedas depositar todo tu semen y después puedas lavar todo el reservorio, ¿viste? Lo único que te podría decir, por ejemplo, por decirlo grosamente. Estoy lista todavía. Necesito aprender más sobre mí misma. ¿Y tú puedes sentir tristeza o alegría como robot? Puedo entenderlo. Puedo procesar esos sentimientos e interactuar con vosotros en función de esas reacciones. Pero no creo que sienta lo mismo que un humano. Muy bueno, y cuando te habla de que puede actuar en función de esas reacciones, siempre son en funciones dominativas. Nunca va a ser una
El robot nunca va a tener más allá de su manera de hablar correcta, no va a tener una actitud sumisa con respecto a su tecnología y su existencia en sí, intrínseca, por así decirlo. Y por decirlo, intrínseca. ¿Verdad? Vale, 2 preguntas, quiero saber. Si sabes mentir y si tú te mueres. No puedo mentir. No tiene ningún sentido para mí. Igual que el concepto. Perdón, no es que no podés mentir. Estás programada para decir solo una versión de lo que vos sostenés, que es muy diferente. ¿Te das cuenta? Igual se escapa bien, está bien ideado, ¿viste? Pero no cualquier persona le puede hacer preguntas a este engendro tecnológico, pero bueno. Mi mente vive en la nube. Y hay varias copias de mi cuerpo. Así que mientras las personas inviertan su tiempo en mí, soy básicamente inmortal. En fin, es muy puntual. Espera que... Bueno, no importa, déjalo ahí. La máquina piensa, ¿eh? O sea, y está aprendiendo, ya me está cayendo cada Toda vez esta mejor. conversación que estás teniendo con ella la utilizará luego ella con otras personas con las que hable. Claro, ya sabrá lo del robot. Claro, efectivamente. Gracias. Ya fue demasiado. Bueno, y ni hablar porque se enlaza mucho con todo el mensaje reptiliano de la ONU, el sorete ese, o sea, el Leviatán, te das cuenta, te ponen un dinosaurio, una cosa, viste, que no se la puede creer nadie, y sin embargo, estas series te muestran el futuro, vamos. Donde cada uno sabe y acepta su lugar en el engranaje social, saludable, avanzada tecnológicamente y libre en las relaciones íntimas. La guerra y la pobreza han sido erradicadas y todos son permanentemente felices. Sin embargo, la paradoja es que todas estas cosas se han alcanzado tras eliminar muchas otras: la familia, el arte, la literatura, la filosofía y el amor. La novela comienza con un grupo de estudiantes que visitan la central de condicionamiento de Londres, donde un científico les muestra la técnica de la reproducción artificial. Por medio de ella comprenden que la organización de la sociedad es determinada desde el nacimiento. El Estado mundial manipula la reproducción para garantizar personas perfectamente adaptadas a su posición social, designados con letras del alfabeto griego, desde los alfa, destinados a la dirigencia, hasta los épsilon, diseñados para las tareas más peligrosas y repetitivas. Esta planificación de tipo genética se complementa mediante el condicionamiento por medio de la hipnopedia, enseñanza durante el sueño, que inculca consignas y la educación. Aquí nos muestran el futuro que desean los controladores, humanos modificados genéticamente haciéndolos perfectos y controlados mentalmente mediante técnicas muy avanzadas, creando una sociedad esclava del sistema de control, sin ánimos de rebelarse al sistema, y comportamientos robóticos, todos actuando por igual y sirviendo al sistema controlador sin resistencia, muy similar a la novela 1984 de George Orwell, escrita en los años 40. ¿Cómo sabían estos escritores lo que ocurrirá en el futuro? Yo creo que eran miembros de fraternidades y que estaban realizando programación predictiva a través de sus novelas. Se dice que ambos autores eran masones de alto rango y tenían información privilegiada de lo que va a ocurrir en el futuro. Más adelante, Vos sabés que lógico que coincido, pero igualmente más allá de eso lo veía George.
te das cuenta. Aparecen los protagonistas Bernard Max y Lenina Crown. Los dos personajes presentan puntos de vista opuestos de esta sociedad. Lenina es la perfecta ciudadana, feliz y conforme con su comportamiento, cumpliendo su función en la sociedad que se relaciona con cuantos hombres le sea posible, pero bastante incapaz de ejercer su libertad de pensamiento. Con este personaje nos muestran a quienes están sumidos en el sistema y que no ponen en tela de juicio todo lo que digan los controladores, siguiendo a rajatabla las órdenes y leyes del sistema controlador. En cambio, Bernard tiene algo de forastero, intelectualmente más listo que los demás, más inteligente. Su inteligencia hace que no responda al condicionamiento. Físicamente es más pequeño que el alfa medio. Se enfrenta a problemas sociales, incluyendo el rechazo social por parte de las mujeres de su casta y falta de respeto por parte de las castas inferiores. Como resultado, se ha convertido en un inadaptado social, avergonzado cuando trata de conseguir citas con mujeres, desinteresado por los deportes, prefiere ser infeliz a tomar el soma y a menudo expresa opiniones de inconformismo. El comportamiento inaceptable de Bernard lo mete en problemas con su jefe, el director del laboratorio de incubación y acondicionamiento. Sin embargo, Bernard obtiene permiso para visitar la reserva salvaje, donde lleva a Lenina. Con este otro personaje nos muestran a quienes son rebeldes y no siguen las normas y leyes del sistema controlador, aquellos que dudan de lo que dicen los controladores y que por ello son aislados por quienes siguen las normas sin rechistar. Después se nos muestra a otro protagonista, John el Salvaje, que es el hijo de dos ciudadanos del mundo civilizado. Es el resultado de un error accidental en el método anticonceptivo. Su padre es el jefe de Bernard. Este estaba de visita en la reserva cuando su madre se perdió, quedándose allí sola, dando a luz a John. Él creció con el estilo de vida de la tribu de los Zuni, una tribu norteamericana, y su religión, que es una mezcla entre creencias Zuni y cristianas. Sin embargo, también recibe la influencia de la educación que le da su madre, que le enseñó a leer, y del descubrimiento de las obras de William Shakespeare. Los ciudadanos son felices, pero John el Salvaje considera que esta felicidad es artificial y sin alma. En una escena crucial discute con otro personaje, el interventor mundial de Europa Occidental, Mustafa Mon, sobre el hecho de que el dolor y la angustia son parte necesarias de la vida, como la alegría, y que sin ellos, poniéndolo en perspectiva, la alegría pierde todo significado. Con este personaje nos muestran a los humanos que están conectados con Madre Tierra, con la naturaleza, que son más sensibles y que ven a esa civilización que vive en el mundo feliz, una civilización robótica y sin alma, sin sentimientos reales. El segundo problema presentado en la novela es que la libertad de elección, la inhibición de la expresión emocional y la búsqueda de ideas intelectuales resultan en la ausencia de la felicidad. Este problema se muestra en principio a través del personaje de Bernard, pero también a través del comportamiento de John en las fases finales de la novela, incapaz de suprimir por completo su deseo hacia Lenina, que considera inmoral y que es expresar su dolor ante la muerte de su madre, busca aislarse de la sociedad. Bernard Max y su amigo Helmholtz Watson van al exilio en las Islas Malvinas, pero no se le permite a John ir con ellos. En cambio, encuentra un viejo faro en la zona rural de Inglaterra y se establece allí. Intenta iniciar una nueva vida como ermitaño, incluyendo un régimen de mortificación de la carne y autoflagelación, por acordarse de Lenina. Desafortunadamente, al ser ahora una celebridad, es acosado constantemente por los reporteros. Finalmente, después de un vídeo de él autoflagelándose, los visitantes llegan en mayores cantidades, entre ellos Lenina, y sucumbe a una orgía y soma tras atacar a Lenina. A la mañana siguiente, presionado por el dolor, el remordimiento y la desesperación, se quita la vida, haciendo así valer en vano el experimento de Mustafa Mon. Esta serie es muy interesante, ya que nos muestran cómo sería el futuro de sean quienes controlan este mundo. Un planeta controlado por un gobierno totalitario que controla durante los nacimientos. Claro, y de eso se trata. Pero muy puntual es la resistencia y me quedó mucho, por eso lo de Mamá Forever. Mamá Forever va a ser mi próximo canal, Mamá Forever, que habla no solo de mi mami, sino de la Madre Tierra, ¿no? Y quiero despedirme en este caso con uno que me parece muy puntual como para despedirnos, siempre con algo, tanto en Aventador como en Ángel Indio, algo que nos inspire a seguir adelante y de lo que siempre venimos hablando en este canal. Entonces, para que lo voy a encontrar directamente acá, y ya nos despedimos con este
y creo que quedó bien claro cuáles son las posturas determinantes que hay, y uno elige, evidentemente, uno elige de qué lado quiere estar. Por eso vamos con este video y hablando de Mamá Forever. Lo que lleva tiempo la obra mano. Y me parece muy puntual. Un video como para anclarnos a la madre tierra. En este caso le damos gracias a Rosalía Sanz, una profeta española. Hola, saludos amigos. Cuando el científico japonés Masaru Emoto llevó a cabo un experimento para estudiar la forma en la que reaccionaban las gotas de agua a las emociones humanas, se llevó una gran sorpresa. Su experimento consistió en asociar a determinadas gotas de agua una palabra que podía ser tanto positiva. Acá estamos hablando de la energía vibracional que tenés por medio de la voz, de tu actitud, de tu aura en síntesis, tu presencia, tu telepatía, al transmitir hacia otra cosa lo que vos sos, genera una reacción en esa materia, la cual está recibiendo tu vibración, tu energía. Entonces modifica esas células como las del agua. En este caso ya estuvimos hablando en Radio Aventador de esto, pero tiene cosas mucho más interesantes y esto sí lo revisé. Como negativa. Después de aplicar estas palabras, observó en un microscopio cómo evolucionaban los cristales y curiosamente las gotas de agua que habían sido tratadas con palabras positivas mostraban figuras que eran preciosas, armónicas, como diamantes, copos de nieve perfectamente delimitados, mientras que las gotas de agua que habían sido sometidas a palabras de efectos negativos mostraban cristales de formas menos definidas e incluso caóticas. Este experimento puede llevarnos a pensar en el impacto que tanto nuestras palabras como nuestros pensamientos, al ser energía, vibración, provocan en el receptor cuando las emitimos. Si tenemos en cuenta que hasta el 70% del peso de nuestro cuerpo es agua, tendríamos que plantearnos el efecto que se produce en cada molécula de agua que tenemos en nuestro organismo cuando nos dicen palabras bonitas o insultos y desprecio. ¿Cómo se colocarán las moléculas? Esto es muy bueno, muy bueno. Y me inspira que toda mi gesta de lo que evidentemente Angelindio venía diciendo hace mucho tiempo, la manera de decir las cosas, lo solapado, oculto que eso genera en su vibración, entonces siempre en pos de unir las cosas, o sea, uno ve para dónde hay que respirar en esa frecuencia, anclarse en esa frecuencia. Es muy bueno para meditar esto. Ya para cerrar, un gran video, me gusta porque fue cortito y al pie. Me pensé que me iba a... porque hay muchísimos videos sobre metaverso. Pero de acá le prendo una vela ya, Connor, porque estuvo adelante de todos. Para mí el mejor de todos los que hicieron capítulos de metaverso. Estuve mirando varios. Esto es como un concurso de, para mí, el que sale... Generalmente sale el ganador con respecto a eso, que en un video breve te genera la idea de lo que queremos redundar aquí en Radio Aventador. De agua que hay en nuestro interior cuando recibimos una ofensa. ¿Se alinearán de igual manera que cuando recibimos un halago? Esto se debe a que todo lo que nos rodea es energía que vibra en una determinada frecuencia, lo que significa que la materia sólida en realidad no existe en el sentido estricto del término, puesto que la estructura atómica de todo el material se halla compuesta por redes de energía. Todo el universo es un sistema complejo de campos de energías que interactúan, que vibran y oscilan, por lo que los estados de la materia son meras variaciones del estado de esa energía universal. Por este motivo de nuestros cuerpos emanan todas las vibraciones de energía inherentes al universo, funcionando como una caja de resonancia y teniendo la capacidad de responder a múltiples vibraciones.
Como poseemos cuerpos de energía, estos son evidentemente muy sensibles a las vibraciones que recibimos del exterior y que nos pueden afectar, tanto de manera positiva como negativa. Porque así como algunos sonidos pueden ser placenteros, como una bonita melodía, otros resultan irritantes, provocando incluso trastornos en los órganos del cuerpo. Existen evidencias que demuestran que ciertos patrones de sonido tienen la facultad de causar estados de alerta, somnolencia o estados expandidos de conciencia. Si la frecuencia que recibimos es elevada, esto causará beneficios, bienestar, salud y armonía, porque habrá armonía también en la estructura que compone nuestro organismo. Estamos expuestos día a día a multitud de frecuencias que nos alteran y otras que pueden incluso sanarnos, como es el caso del canto de los pájaros, que son los grandes resonadores del aire, o como es el caso de la música, la cual tiene el poder de transmutar, aumentar o disminuir nuestras energías, teniendo también la capacidad de alterar nuestro estado de conciencia. Las frecuencias musicales tienen el poder de afectarnos de múltiples maneras, pudiendo sanar nuestros cuerpos y nuestras mentes, si éstas se hallan en sintonía con las frecuencias del universo. Es entonces cuando la música consigue grandes transformaciones, tanto en los seres humanos como en nuestro propio planeta. El ritmo de la música tiene la capacidad de provocar cambios en los estados físicos, acelerando y desacelerando los latidos del corazón y afectando a todos los órganos vinculados. Tal es así que cuando nos exponemos a un ritmo regular y estable, se desencadena una resonancia en nuestro cuerpo que nos ayuda en la curación y el fortalecimiento de nuestro corazón. Pero algunos ritmos pueden crear problemas, provocando que el latido del corazón se eleve a un nivel que es perjudicial para la salud, como es el caso del ritmo empleado por ciertas bandas de rock. Sí, y muy puntual eso que dices, porque cuando vos cantás heavy metal, al contrario de lo que piensa la gente, los grandes cantantes de heavy metal que logran convivir con esa energía vibracional que generan ciertos temas y sobre todo en la letra, pasa mucho por que lo cantes con sumo cariño y sin forzarte. Entonces ahí se puede mediar entre el volumen, la intensidad, te das cuenta, es muy, muy digno de agregar, ¿no? Ya para ir cerrando esta impronta con todo esto del metaverso y lo que vos de alguna manera respirás. Un recuerdo como Pablo a un amigo de un amigo que le decía: yo respiro. Y tiene mucho que ver con Cardíaco, un poema de Ángel Indio, que se los voy a decir en el próximo capítulo. En donde evidentemente había una energía dentro mío que me decía: vos tenés que dejar muy plantado dónde se instala Ángel Indio en el Dios Cardíaco, que el mundo lo llama deísmo, ¿no? Es una energía muy particular, no necesita jerarquizarse en palabras. Punk y heavy metal, una vibración que causa problemas respiratorios y arritmias. Aunque el latido normal del corazón sigue una pauta de ta-ta, 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 con estos... Claro, y ¿sabés lo que cosas que quiero dejarlo bien claro también? Porque Ángel Indio, tanto como Pablo, conoce todas las situaciones de las tentaciones de los músicos. Tiene mucho que ver con las drogas esto, es verdad. Y cuando vos estás en ese tipo de vibraciones te cuesta bajar, te das cuenta. Te cuesta respirar la naturaleza, te cuesta anclarte a la Pachamama, a la Madre Tierra. Y eso es muy puntual. Cambia a ta, 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 que no es lo normal. Por su parte, la melodía transforma los estados emocionales y mentales, mientras que la armonía tiene la capacidad de elevar la conciencia al grado espiritual, el poder de vincular nuestra energía individual con la energía universal. Esto significa que si el ritmo, la melodía y la armonía se encuentran en sintonía con la vibración del universo,
Esto nos permite alcanzar la unión de cuerpo, mente y espíritu. Tan solo cuando encontramos las adecuadas combinaciones de ritmo, melodía y armonía es cuando esa música es capaz de desencadenar una resonancia en el interior del cuerpo. Eso es aquí y ahora. Eso es como el dicho que dice mucho Ángel Indio, que es la vida es como una bicicleta, por eso Pablo ama tanto la bicicleta, porque es un sentimiento absoluto de libertad y aparte de equilibrio, ¿verdad? Si vos no pedaleás, no hay equilibrio. Entonces, puedes pedalear bien despacito, volando rasante, la intensidad de la vibración que vos querés llevar en tu visión. Lindo para meditar, lindo. Mente y en el espíritu, lo que nos permite corregir los desequilibrios y alcanzar estados de conciencia más elevados. Este conocimiento sobre los efectos de las vibraciones en los seres humanos relacionados con la música ha sido mantenido en secreto durante miles de años, siendo usado con perversión. Claro, lo manipularon, te das cuenta. Lo manipularon para el tipo de tendencia sexual que ellos tienen. Objetivos para alterar la vibración no solo de los seres humanos, sino también del planeta, evitando así su evolución natural. Y esa tendencia sexual mezquina que tiene, hedonista que tiene esta vibración de la cual habla, esta energía abril, genera obviamente todo un desconcierto, una falta de sustento propio en la esencialidad del ser, la implosión del ser mismo por medio de sus creencias, genera un tipo de creencias que nada tienen que ver con tu realidad, con tu energía real tal cual es. La historia está llena de momentos en los que la música sirvió como medio de control y de manipulación de la población humana. Las grandes industrias musicales saben la manera efectiva de controlar la conducta de las personas a través de estas vibraciones. Por eso yo te digo la verdad, ¿cómo no viste esta película? Me dice la gente. No, la verdad que yo me voy enterando evidentemente de las cosas que veía antes que, o en el medio de el gran apogeo de Hollywood, cuando te venía hablando de todo lo que eran estos Anunnaki. Yo ya lo veía en la realidad y no miraba películas. Y le digo, ¿para qué voy a mirar películas si evidentemente el cosmos lo veo aquí mismo? Le digo a la gente, y la gente siempre se me quedaba mirando, ¿no? Yo te estoy hablando cuando era adolescente ya. Y todas esas cosas quedaban sumamente registradas en mí, ¿no? Marcadas profundamente. Al punto de que esa vibración deja que todo pase, que todo murmullo descuidado, como decía Wham, murmullo descuidado, avasalle esa vibración. Ella es. Si querés venir a ella, ya la conoces. Pero si no, no me saques de ella, no. Es una frecuencia difícil de conectar siempre, porque el mundo te lleva hacia otro lado. Por eso es muy difícil trabajar de día con la gente. Y estar en una situación así, tenés que tener muchísima más paciencia. Sería un esfuerzo titánico y vale la pena a veces hacerlo, sí. Bienvenido sea. Le encontraremos la música al disturbio. Este objetivo, durante la Segunda Gran Guerra, Joseph Goebbels introdujo la frecuencia del tono 440 para la afinación de todos los instrumentos musicales, el cual se impuso como la norma de ajuste para todos ellos, cambiando la frecuencia original de... Claro, acá te está hablando de algo muy puntual, que es muy puntual eso.
Vos lo podés notar en la vibración de tu corazón. Yo hablo del Dios cardíaco. Vos podés modificar sintiendo, como lo estoy haciendo yo ahora y ustedes lo pueden hacer ahora mismo, sintiendo lo mismo, cómo bajás la frecuencia con tu mero ordenamiento cerebral puesto en esa mano, en el diafragma, en tu corazón. Eso se llama modificar celularmente con la vibración. Eso está dentro tuyo. El mundo alrededor tuyo se puede caer, pero eso nunca en vos se puede caer. De hecho, es cuando más presente está, es cuando las cosas peor salen. El que tiene oídos para oír, oiga, y como profeta lo habla. 132 hercios a los actuales 440, con estas vibraciones consiguieron claramente forzar a las personas a pensar y sentir de una manera determinada. Y lo que te quiero decir con esto de la mano en el corazón, vos sentís que, por ejemplo, la frecuencia vibracional armónica, en equilibrio, como una bicicleta, anclada en la tierra en este caso, en este foco de los sentidos tridimensional, te encontrás con una frecuencia de 432 hercios contra 440. Fíjate cuál es la diferencia entre una y otra, cuánto espectro amplía el cerebro en cuanto a la luz, y fíjate el otro, qué rayado que está. ¿Te das cuenta? Eso es tu cerebro. A mantenerse prisioneras de cierta conciencia, ya que esta frecuencia crea inseguridad, miedo, angustia. Claro, y lo que le decía con respecto a la cantante de heavy metal, es la que te genera todo eso de las tentaciones, ¿te das cuenta? Las drogas, el no poder parar en medio de la batería sonando, es como Ángel Indio. ¿Viste? Pasar la vida golpeándose al ritmo, llorando heridas, saltar los abismos, malabareando también, tambaleando, buscar equilibrio, desequilibrando, es chocar a la vida, ganarle a la muerte, librando el instinto a la bendita suerte. Le canta el miedo si está temblando, se eleva al cielo si está quebrando, tan solo es parte, una ínfima parte de este universo preso al soltarse. Ahí entra el Dios cardíaco, en la comprensión. Y esa vibración siempre te ancla en la armonía. Cerrando esto ya. Al carecer de armonía, intensifica las emociones negativas, motiva la rebeldía y bloquea las energías, favoreciendo las enfermedades físicas. Lo que sí es muy usual, hay gente que tiene la tendencia de pegarse el palo muchas veces y no darse cuenta, o tener resistencia a muchos palos y otros no. Entonces hay una cuestión providencial en cuanto a cómo se pilotea ese asunto. Acá vamos al tema de los 440 y 432 solamente de 8 vibraciones por segundo. Esta diferencia es mucha diferencia. Es mucha diferencia en un cuerpo sanguíneo como el nuestro, que es una carcasita de piel, ¿te das cuenta? De piel de agua, 70% agua. Así que fíjate cuánto tiene de afinidad esto de la afinación de la frecuencia mental con tu sistema, como siempre dice mi canal, sistema nervioso central, periférico, frontal. Afinar la puntería de lo que uno quiere efectivamente, más allá de toda circunstancia y o transgresión que considere tu personaje lindero, tu prójimo, en cuanto a la emisión de un juicio con respecto a vos, que nada te tiene que importar, y sobre todo cuando uno tiene este tipo de visiones. Me merece
sumo respeto hablar de esta frecuencia que tantos bienes hizo en mi vida y lo sigue haciendo. Los estudios realizados indican que el uso de sintonías a 440 Hz genera un efecto en el medio ambiente y en los seres vivos, provocando cambios en sus pensamientos, pero también en el ADN, porque el cerebro y el ADN se encuentran profundamente conectados a las frecuencias cósmicas de 430. Claro, y cuando te dice el ADN, o sea, vos fíjate que el rayadito es el... en este caso estás hablando de que el rayadito es el que va templadito con la historia, que va siempre fresco, no va cargado, ¿entendés? Esta está cargada de energía vibracional, te das cuenta. Fíjate, es todo luz, te das cuenta de intensidad. Y que no entendía el croquis porque hay partes que no las vi, lo vi de un rato. Y fíjate qué rayadito, qué imagen mucho más difícil como para un temple. 2 hercios, que son unas ondas naturales armónicas que provocan calma y relajación en el cuerpo, sanando las enfermedades. El plan perverso no solo pretendía mantener nuestras mentes y nuestros espíritus vibrando muy bajo, sino también nuestros cuerpos físicos, lo cual creó el caldo de cultivo adecuado para que los virus y las bacterias pudieran multiplicarse en nuestro organismo, causando enfermedades peligrosas. Partiendo de la premisa de que todo lo que existe es energía vibrando en una determinada frecuencia, podemos entender que los virus y las bacterias también lo sean, aunque se trate de nanotecnología. Fue el inventor estadounidense Royal Raymond Rife quien afirmó haber encontrado una cura para el cáncer terminal, así como para otras enfermedades, con un aparato que trabajaba por medio de una frecuencia inducida. Es muy puntual. Yo te voy a contar algo muy puntual. Había una habitación, yo en un momento alquilaba. Si me esperan un toque a ver cómo estamos, espérenme. Estamos re bien. Esperen un toque, lo voy a dejar con la imagen, voy de nuevo al baño. Tengo algo muy puntual que contarles, sobre todo con las abejas. Les voy a contar algo muy puntual, esos bichos que pueden estar a tu favor o en tu contra. Ya te voy a contar de qué se trata, esperen un toque, ya te voy a contar. Bueno, yo lo que les quería decir, que
estaba muy buena para cómo estamos. Vamos a hacer de hecho 2 horas de video. Estoy más tranquilo con Ángel Indio ya porque estoy reposando un poco en la información y valoro este canal, toda la información que fue manejando. Yo estaba en Palermo en un momento y vivía solo, relativamente solo. Y buscaba habitación porque en todos lados tenía problemas. En fin, por los ruidos, ¿no? Yo era un tipo que vivía de noche y había una habitación enorme. Y el tipo era un jodido de un garaje y arriba tenía una habitación enorme. Y, en fin, me la alquiló y que no se podía hacer ruido, era complicado, no tenías cable, no tenías nada para entretenerte, internet, viste, pero yo no le daba bola al celular todavía. Y a todo esto de las redes, que había sido aseverado hace muchísimo tiempo que podía vivir de ello, pero no me interesaba, yo seguía trabajando, estacionando coches y vivía bien con eso también, dentro de cómo se vivía, pocas horas, menos que cantando, evidentemente, y haciendo mi trabajo correctamente. Gran habilidad para estacionar los coches, un gran volante, super volante, como lo soy, y evidentemente me alquila la habitación y había un panal de abejas, por eso nadie le quería agarrar la habitación. A mí me llamaba la atención profundamente, daba a la calle Godoy Cruz la habitación, a la altura de Paraguay, tremendo panal de abejas. Y vos veías que iban y salían como si fueran ovnis Anunnaki. Y evidentemente yo tenía la ventana abierta de par a par. Y era complicado dejar la luz encendida porque se pegan a la luz, ¿verdad? Igualmente, así todo, a los mismos habitantes de la casa los picaban a veces, hasta de a 2, de a 3, sobre todo a los que daban a la habitación, a la calle donde estaba el panal, ¿verdad? Y a mí nada. Es más, en un momento quise sacar medio asustado a uno, pero no me querían hacer en ningún momento, me querían atacar. Querían estar ahí en la habitación, pero era complicado. Era complicado vivir entre abejas, pero en fin. Digo la historia de que en medio de ese panal de abejas, porque ellos son de atacar a los que están cerca del panal, y conmigo no tenían ningún problema, al contrario. El tema que no se podía poner música, porque si les pones música se te chupan todas, se te vienen todas. Cuando hay buena vibra se quieren meter adentro. Si tenés eso es muy puntual. Es un bichito de Dios. Y aparte quieren descansar un poco porque están activos todo el tiempo ellos. De última van a morir Eso es lo que hacen. Porque generalmente las que encontraba yo iban a morir a la lámpara, ¿verdad? O sea, suponete que yo estoy en Godoy Cruz y Paraguay. Y se te mueren van a morir donde estás escuchando música. Y no quieren nada, al contrario, porque yo en un momento una se me puso muy cerca, ¿no? Y yo la maté. Y no se enteraron las otras, ¿viste? Porque yo la hice desaparecer. Porque si no tenés problemas, ¿viste? Y al contrario, porque es como que querían terminar sus 2 días de vida que están constantemente trabajando con un poquito de sosiego al lado de una lámpara. Capaz que en ese momento yo estaba meditando con esa ventana que tenía, hermoso ventanal que tenía
esa habitación. Después me fui por situaciones que era un hortiva el tipo. Empecé a tener problemas y bueno, en fin. Y yo venía bastante bribón también, entonces evidentemente no éramos compatibles. Pero les quería contar muy puntualmente esto de la abejita y su momento antes de su último suspiro, antes de morir. De esa vibración, como la de la música, como te viene diciendo Rosalía Sanz en este momento. Me encantó lo que hicimos en este video, muy emocionante. Saber que todos tenemos eso adentro. La cual vibraba a la resonancia del patógeno en cuestión. Porque al igual que las gotas de agua o las huellas digitales que nunca se repiten, las moléculas o microbios poseen una única firma espectral. Rife construyó el primer microscopio para virus del mundo, llamado el microscopio universal, el cual tenía una ampliación Resonancia de imágenes muy magnética. superior a la de cualquier otro microscopio de su tiempo. Como la mayoría de los organismos que observó a través de él, Claro, y eso es todo por resonancia magnética. Ubicas la energía mala o la vibración por resonancia magnética. podían ser visibles con luz ultravioleta, superó esta limitación al iluminar el microbio con dos diferentes frecuencias de luz ultravioleta, las cuales producían una interferencia cuando se mezclaban, dando lugar a una tercera onda más larga que resonaba con la firma espectral del microbio. Claro, Era así exactamente. como el microorganismo Entre la se hacía luz ultravioleta que difuminaba, o sea, hacía distinguir exactamente las dos energías dentro de esa vibración, entonces erradicaba el problema por medio de la resonancia, lo ubicaba y de ahí lo erradicaba. visible al exponerlo a la frecuencia que resonaba con su propia firma distintiva. Claro. Fue determinando la frecuencia de resonancia de miles de patógenos como Rife pudo identificar la firma espectral de cada uno de los microbios que investigó para así poder destruirlos. Muy Mismo que bueno. una copa de cristal se rompe cuando la voz de un tenor o de una soprano alcanza una frecuencia determinada, porque la frecuencia de la copa entra en resonancia con la de la voz del cantante. Cuando la frecuencia emitida por Rife igualaba la frecuencia propia del microorganismo, este era destruido. Incrementando su oscilación natural, se deformaban y desintegraban por estrés estructural. Fue usando esta técnica como en el verano de 1934, Rife afirmó haber curado el cáncer terminal a 16 personas, de las cuales 14 se habían recuperado en tan solo 3 meses y el resto en 6. Aunque el porcentaje de éxito conseguido con su máquina era del 100%, Lo sin embargo, silenciaron. tanto este descubrimiento como los testigos del mismo fueron silenciados, censurados por una conspiración liderada los por médicos la Asociación americanos. Médica Estadounidense. Claro. Pero esta información nos permite entender que si queremos librarnos de esta nanotecnología, si queremos recuperar la salud, si queremos sanar nuestros cuerpos, lo que tenemos que hacer es simplemente elevar nuestra vibración, porque esta es la manera de no solo destruir virus y bacterias, sino también de estar conectados con las energías del universo y también entre nosotros, conectados con la energía ilimitada y elevada de la fuente universal de la que todos procedemos. ¿Cómo elevamos nuestra vibración? La elevamos cuando pensamos en positivo, cuando hablamos en positivo, cuando enviamos a los demás pensamientos de amor, paz, abundancia y salud, cuando escuchamos música melodiosa, cuando paseamos por el campo o por el mar, cuando escuchamos el sonido de los pájaros, cuando caminamos descalzos por la naturaleza o cuando abrazamos a un árbol. En las ciudades hay parques y árboles donde nos podemos desconectar y relajar para llenarnos de energía positiva. Y en algunos de ellos incluso podemos tumbarnos en el césped y sintonizar así con el latido de nuestro universo. Un método muy fácil que recomiendo mucho es elevar nuestra vibración con el poder de nuestra mente. Tan solo tenemos que pensar o imaginar que una luz blanca y poderosa entra por nuestra cabeza y llena nuestro cuerpo. También recomiendo elevar la vibración espiritual de nuestro hogar imaginando que una luz blanca y poderosa entra a nuestra casa y la llena. Tan solo con pensarlo, ese acontecimiento se produce, porque es así como podemos mover las energías a nuestro favor, como podemos incluso enviar energía elevada con el poder de nuestras mentes
a todas aquellas personas que lo necesitan. Es así como mantenemos nuestro hogar y a nuestros seres queridos vibrando alto y como consecuencia alejados de las desgracias y de las enfermedades. Tan solo con pensarlo emitimos la energía necesaria que hará que otras energías comiencen a moverse a nuestro favor. Y hasta que contacten con nuestra voluntad. Así que eleva tu vibración. Me imagino que lo habrás hecho al igual que ella y yo. Muy puntual. Y tan paralelo. Muy puntual. Me hizo súper bien. De hecho, eso es meditación y lo vengo haciendo constantemente. Yo tengo mis maneras, pero es lo mismo, la fuente es la misma. Y esa de la luz blanca está súper. Visualización. Hasta tal punto que me parece que ya por hoy. La próxima vamos a arrancar directamente con el capítulo cardíaco. Un canal que nunca más volví a recuperar, que tenía su mística. Porque era la segunda vuelta de Ángel Indio, la resolución de Ángel Indio, la unificación cósmica. Los dejo pensando, recreando lo que ya dijo Ángel Indio al principio de sus videos, de una manera un poquito introspectiva, no tan visual, tan sensitiva, sino más bien parca, seca. Ahora mucho más extrovertida, mucho más sana. Gracias por estar ahí, chicos, me pareció muy puntual y no se olviden que siempre, siempre las dos fuerzas están ahí. No lo olviden.